ministro de Salud Pública del país, el doctor Daniel Enrique Rivera Reyes, con nosotros para hablar de los distintos temas de importancia, de interés de esta cartera que le toca dirigir ante el país. Vamos a hacer un descuento y lo vamos a dejar en Daniel Rivera. Claro que sí. Hay que presentarlo primero. Señor ministro, algo a lo que me referí la semana pasada y esta mañana temprano, y es el asunto de la vacunación de los niños. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Y la otra parte es este asunto de que los adultos, aún con 3 dosis, necesitan una 4ª dosis. Sería bueno que como especialista usted explicara y diera detalles al respecto, doctor Rivera. Bueno, buenos días, don Álvaro, y también saludado, bienvenido, que están allá, son los refuerzos, porque aquí hay 7 personas, y que debo saludarlo como Rosendo, Nayib, Felipe, José Luis Mendoza, Julieta, Conde y Jesús Nova, que estábamos hablando ahora aquí afuera. O sea, es un buen equipo, como siempre, excelente el equipo de la Z. Y la gracia, don Álvaro, por permitirnos, un día como hoy, nosotros estamos con los mejores indicadores del COVID, pero eso no quiere decir que tenemos que estar vigilantes y de estar confiados en eso. Voy a responder primero esta pregunta que usted me hace para luego pasar a estos indicadores, que me gusta siempre decirlo porque depende de la población para que ellos se vacunen. En cuanto a la vacunación en niños, ya tiene un mes y algo de vacunación. Tenemos actualmente 124.247 niños vacunados. Recuérdese que solamente están asistiendo de lunes a viernes, que necesitamos el consentimiento informado de los padres, porque sin esto no podemos vacunar a estos niños de 5 a 11 años. Los de 12 años también tienen que tener ese apoyo de los padres. Recuérdese que estamos vacunando con la vacuna Sinovac, que tenemos bastante en el país disponible para esta vacunación, y que dependerá del esfuerzo que nos estén haciendo las escuelas. Nosotros tenemos 300 centros de vacunación en las escuelas y colegios para que puedan ellos irse a vacunar tranquilamente durante este tiempo de lunes a viernes. Por lo cual, nosotros lo que queremos es recordarles que solamente quedan 3 meses para la parte escolar y que necesitamos que se sigan vacunando, porque esta vacunación en niños, fíjense que los que se han vacunado no tienen ningún problema, una buena tolerancia con la vacuna Sinovac. 18 países ya han sido tratados con esta vacuna Sinovac y no tienen, todos los estudios hablan de la buena respuesta que tiene para los niños. Igualmente, con relación a la 4ª dosis, es opcional. Sí le puedo decir, don Álvaro, que tenemos pacientes de 2 dosis que han tenido su poco de COVID, pero ¿qué pasa? Que como tenemos tan pocos casos, lo estamos rastreando. Por ejemplo, interno tenemos 139 pacientes en todo el país interno. Ahora, ¿qué hacemos? Lo buscamos y vemos quiénes son, dónde están. Ahora, la mayoría tienen comorbilidades importantes, como el caso de la tuberculosis, el caso de diabéticos, hipertensos, renales, y aparece también otro grupo de pacientes que llegaron por un evento cerebral, le hacen la prueba de COVID, está positivo, pero no quiere decir que sean pacientes que llegan sintomáticos. La sintomatología ha bajado tan dramática que ayer hicimos más de 5.000 pruebas y la mayoría fueron PCR, unas 4.600 pruebas de PCR, y solamente tuvimos 16 casos. 16 casos. Es decir que en total, don Álvaro, la vigilancia epidemiológica que se está siguiendo con la toma de muestras, tanto antigénica como de PCR, se sigue igual, pero hoy tenemos una positividad diaria de 0.31% y una positividad de las 4 semanas en 1.17, la más baja desde el inicio de la pandemia hace 2 años. Ministro, bien. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al Gobierno de la Mañana siempre. Ministro, el tema de las vacunas, está el informe de que en 9 días, el día 30 de este mes creo, se va a descartar un lote de vacunas. Me gustaría saber si además de eso hay algún otro lote que esté también próximo a vencerse, pero sobre todo, ministro, ¿cuántos millones de dosis de vacuna todavía está pendiente de recibir la República Dominicana? Excelente pregunta, Rosendo, por lo siguiente, porque más vale prever, ¿no?, que lamentar. Y nosotros, como el presidente Luis Abinader celebró el inicio de la vacunación el 16 de febrero, cumplió un año el 16 de febrero, que ahí fue que quitamos las medidas restrictivas que quedaban todavía, la tarjeta. Eso de la tarjeta ayudaba a que la gente se vacunara, yo sé que ustedes lo van a comentar, pero
el total de vacunas compradas era suficiente y sigue siendo suficiente para que los dominicanos y dominicanas reciben su primera, segunda y tercera dosis y la dosis de refuerzo y los niños. Actualmente tenemos 6 millones de Sinovac. Con esa no hay problema de vencimiento. Es un virus atenuado y son para el año próximo que tendrían esa consecuencia. Pero tenemos 3.6 de Pfizer. 3.6 millones de Pfizer. Entonces, la Pfizer es la que tiene un ciclo corto de vencimiento de 6 meses. Pero ya este tipo de vacuna con RNA mensajero es así. Entonces, nosotros actualmente, mientras más gente se nos vacune, principalmente la tercera dosis, que ahí que están vacunando, y agradecemos mucho, que es el número 1 en vacunación, la tercera dosis, se están vacunando diario entre 12,000 y 13,000 personas en todo el país. Entonces, la Pfizer es la que tiene el ritmo. Pero veremos la próxima semana cuántos serían las que se pueden vencer, pero nunca será más de un 1% de la comprada. Es decir, que mantiene, Estados Unidos se le vence un 10% y nosotros tenemos un margen de un 1%. Ahora, después de eso, prácticamente se queda otro tiempo sin vacuna a vencer y todo dependerá de nosotros, ¿no? Nosotros, el Ministerio de Salud Pública tiene que buscar las personas y es lo que estamos haciendo, buscar la gente, porque todavía hoy yo me siento muy orgulloso de dominicanas y dominicanas con primera dosis, 800 y 1,000 personas por día de primera dosis. Pero quiere decir que la mayoría tenemos brigadas, es un poquito más lento, pero hay que buscar las personas casa por casa. Señor ministro Daniel Rivera, tenemos entonces en este momento en nuestro país casi 10 millones de vacunas, tanto de Sinovac, así como de Pfizer, casi 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas faltan por llegar que ya están contratadas y que van a llegar a la República Dominicana? Y sería bueno saber la cantidad total de dosis que se contrató por parte del gobierno. Se contrataron 26 millones. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un detalle y es que nosotros, la de AstraZeneca no han sido recibidas. Entonces, desde el punto de vista de incumplimiento, recuérdense que eso tenía que llegar temprano y el presidente de la República tuvimos que movernos y buscar la vacunación por la otra parte, por Sinovac. Esto hubo un incumplimiento de contrato y está en discusión de contrato para esta empresa. ¿Que son cuántas dosis esas? 10 millones. 10 millones son. Wow. O sea, llegaría a 36. Pero hasta ahora, vuelvo y le digo, fue todo lo contratado para cubrir a la población en esta modalidad de 3 dosis y una dosis opcional y los niños. Y en ese mismo orden, ¿qué cantidad de Sinovac hay actualmente? Actualmente 6 millones de Sinovac. Hay 6 millones. Pero en esa no hay problema porque Sinovac coge más tiempo. Y recuérdense que esta enfermedad va a quedar como endémica, Esta enfermedad va a quedar endémica y ustedes lo han visto ya las autorizaciones de cuarta dosis de refuerzo de todas las casas comerciales. Sí, claro. Y nosotros, aquellas personas que recibieron esas 2 dosis que no se han puesto la tercera, que agradecemos que se están vacunando, pues prácticamente usted va a tener que a los 6 meses la cuarta dosis. Todo el que tuvo la tercera dosis, calcule 6 meses. Y luego de ahí, entonces algunas casas recomiendan 6 meses después para la dosis anual que se podría. Recuérdense que esto es un virus vivo, ¿no? Nosotros lo estamos estudiando, lo estamos monitorizando, y yo siempre he dicho en estas entrevistas que siempre hay que respetar el virus. O sea, ahora mismo la gente está aumentando un poco la vacunación porque vieron que China se activó. Pero quiero aclarar este detalle de China. China es un país de 1.400 millones de habitantes, y habían zonas que no habían sido presentado contagio del virus, pero por lo menos en la mayoría de los países que están midiendo la variante, que recuerden que nosotros tenemos ahora mismo aquí en el país la secuenciación genómica, no solamente para medir el caso de COVID, sino para resistencia a antibióticos, para tuberculosis, para dengue, etcétera. Tenemos ya este equipo aquí. Solamente hay 3 países en América que lo tenemos fuera de Estados Unidos, como es el caso de Panamá, Brasil y nosotros. Por orden del presidente Luis Abinader, que de una vez nos dijo, tiene que haber esta secuenciación en nuestro país. ¿Qué le iba a decir sobre esto? Que todos los que han salido recientes son BA2, Omicron, que es la que está circulando en los otros países. Entonces, si tenemos que la BA2, Omicron, tiene esta positividad, tiene la letalidad más baja de 0.09 en los últimos meses, oye bien, 0.09.
no la letalidad que aparece en toda la pandemia, que es 0.7. Entonces, el comportamiento que está teniendo Omicron en nuestro país, la BA2, es parecida que otros países que no lleva tanto sintomatología y hospitalización. Otro detalle importante con relación a esto fue que Omicron llevó a los no vacunados a la vacunación de rebaño un 70% con el estudio de la Universidad de Harvard. No hecho por nosotros, la universidad lo hizo, vino y midió los no vacunados. Y ya tenían 70% de anticuerpos, junto con la excelente vacunación y el plan que el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el gabinete de salud llevó, porque hay que tener la decisión de comprar todos estos medicamentos a tiempo y rápido. Llevó entonces que con otra estrategia de medicamentos, Tuxilizumab, Remdesivir, más el caso de Regenco, todos estos ataques llevó a que la Delta tuvo la más baja letalidad del mundo. O sea, busque la curva de nosotros de Delta y fue una de las más bajas. Fueron todas las estrategias juntas que llevaron a producir este efecto. Entonces, en conclusión, hay un efecto único y es la población, esa es la que hay que agradecer. Honorable. La población que se quiera vacunar y que se está vacunando. Hoy quiero agradecer a esa población que ya tiene en primera dosis 7.045.000, en segunda dosis 5.898.000, tercera dosis 2.776.000 y un total de inoculado de 15.483.000 dosis aplicadas. Doctor Rivera, honorable ministro de Salud Pública, quisiera saber cuál es la principal causa de mortalidad en adultos en la República Dominicana. ¿Cuál es esa franja poblacional y cuáles son las causas que la producen? Bueno, excelente, Nova, por esa pregunta, porque por ahí que va la situación. Si ya el COVID está controlado, está lo otro. Si yo solamente tengo 139 pacientes internos, ¿y qué va a pasar con los 2.600 y pico de pacientes que están internos? Adivinó él cuál era la otra pregunta que había que hacer. Bueno, sí. Número uno, el 30.5% es cardiovascular. Cardiovascular. Y ahí están, en primer lugar, los eventos cardíacos directos, como son los infartos, la cardiopatía isquémica, pero también está pegado, en segunda causa, eventos cerebrovasculares. Y todas están vinculadas a dos patologías, a tres, que depende del estudio SODIS que nosotros hicimos sobre sobrepeso, diabetes e hipertensión. Entonces, esas tres causas estamos un poquito fuera de control, porque nosotros, la hipertensión arterial está en 32.3 en República Dominicana y el promedio mundial es 30. En el estudio que realizamos el año pasado sobre hipertensión, y hay un detalle muy importante de este estudio del SODI, y es que el 40.6 no sabía que era hipertenso, y el 46% no estaba llevando tratamiento regular, ni dieta, ni cambio de estilo de vida. Entonces, número uno, cardiovascular conjuntamente con los eventos cerebrales. Segundo lugar, bueno, ahí están compitiendo con la parte de los eventos cerebrovasculares que pertenece a la diabetes y la hipertensión. Está entonces, tercer lugar, accidentes. Accidente de tránsito es uno de los problemas básicos de la República Dominicana. Y la población, que me preguntaba Nova con relación a la de mayor mortalidad, bueno, pues son los de 45 a 55 años. Ahí esa es la franja más fuerte con relación a los eventos cardiovasculares. Con relación a la parte, por ejemplo, de cáncer, cuarto lugar. El cáncer cada día aumenta más, está vinculado a la obesidad, al sedentarismo de la República Dominicana, como los nuevos cánceres, como el cáncer de colon. En jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 40 años, cuando entra un cáncer que se veía ya un poquito más avanzada la edad de los dominicanos y dominicanas, pero está en las dominicanas, cáncer de mama. El terrible cáncer de ovario que sigue aumentando. El caso del hombre, el cáncer de próstata. Ha disminuido, pero se mantiene el cáncer de pulmonar. Pero está ahí. Hay una gran franja de la población que se ha controlado, pero también tenemos que agregar la contaminación que puede influir también en el caso, por ejemplo, del cáncer pulmonar. Entonces, hay otras consecuencias que pueden venir que tenemos nosotros que tener claro, como son las enfermedades catastróficas. Y esto es importante desde el punto de vista financiero. 14.500 pacientes se invierten en ello, más o menos anual 4.000 millones, que son las enfermedades que tienen que ver con alto costo y enfermedades catastróficas. Por ejemplo, a ustedes se les olvida que nosotros tenemos 1.008 pacientes con esclerosis múltiple y están ahí.
Y son pacientes que están dentro de la inversión que se tiene que hacer en ellos, que son, por ejemplo, 397 millones. Está, por ejemplo, en los pacientes con trasplante, la enfermedad de Hodgkin, los pacientes con linfoma. Estamos viendo también otro detalle, ciudades y enfermedades. Hay que rastrear dónde aparecen más los linfomas. ¿Dónde aparecen más, por ejemplo, la hepatitis C, publicado por la Sociedad de Gastroenterología? Por ejemplo, La Vega tiene proporcionalmente más hepatitis C que la capital, vamos a suponer. Entonces, desde el punto de vista de esto, nosotros tenemos que ir buscando y estamos estudiando. Estudiando, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a los accidentes? El presidente ha dado la orden y así estamos colocando las unidades de trauma colocadas donde regularmente ocurren los accidentes, no donde yo crea que debe de ir. Yo no puedo poner un hospital solo y desierto que nadie va a ir. Tenemos que colocar, y ahí vienen las unidades de trauma. El recurso se ha limitado un poquito, por, usted sabe, por el combustible, pero están unas 6 priorizadas de unidades de trauma, 10 de hemodiálisis y las unidades de quimioterapia, que serían 8. ¿Para qué? Para que la población pueda quedarse en su lugar y disminuir lo que usted sabe que es el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, que disminuirlo, hace la presión de un 45% en todas estas enfermedades. Pero si yo le coloco cerca estas disposiciones de unidades, pues llegaría entonces a mejorar las condiciones de estos pacientes. Pero que quedemos claros, muchas personas tienen un cáncer o tienen una enfermedad como la artritis reumatoidea, psoriasis, otras enfermedades que pueden tener, la hipertensión pulmonar, por ejemplo. Este tipo de enfermedad usted quizá ni la buscó, ¿no? Y estamos haciendo grandes inversiones para protegerle. Hipertensión pulmonar, mira, explíquenos eso. Muchos pacientes pueden traerla de forma congénita y otros se desarrollan por enfermedades como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Quedan con hipertensión pulmonar. Yo lo he visto también en algunos deportistas que hacen un esfuerzo exagerado y quedan con lesiones pulmonares. Entonces, esa hipertensión es diferente a la sistémica, pero muy dramática en cuanto a la mortalidad. Y fíjate que el tratamiento es especial para esto. Pero ahora mismo solamente tenemos en el país 32 casos en alto costo. Pero teníamos 46 y esos han fallecido, a pesar del tratamiento protector que tenemos. Ese grupo de pacientes están protegidos con alto costo. Y te pongo el caso, el primer tratamiento que se utiliza en ellos es el Dinafil. O sea, el que se utiliza para la Viagra, que fue inicialmente utilizado, fue para hipertensión arterial sistémica, y viendo los resultados que los hombres que veo aquí que se están riendo estaban contentos, entonces se dedicó para allá. Pero desde el punto de vista demostró grandes resultados en hipertensión pulmonar. Entonces, cada paciente nuestro, cada paciente dominicano es importante para nosotros y cada uno necesita una inversión. Pero fíjense bien, doctor Rivera, que 14.500... Dígame, don Álvaro. Se ha estado diciendo, y creo que usted habló ahora algo relativo a eso, de que Cuba desarrolló un medicamento en sus investigaciones científicas más elevadas, más profundas, etcétera, un medicamento contra el colesterol. Pero ¿qué sucede? Que ellos descubrieron que dentro de los componentes de ese medicamento hay un componente bueno para el VIH. ¿Eso es cierto? Bueno, como bien usted dice, esos son estudios de Cuba y lo que tenemos que someterlo a la literatura internacional, hacer estudios ahora multicéntricos en otros países con el mismo producto y vemos casos y controles y ver entonces los resultados. Porque muchas veces si yo hago un solo estudio no es válido para la literatura mundial. Entonces, Cuba es lo que tiene que hacer los esfuerzos de hacer casos y controles y hacerlo multicéntrico en varios países al mismo tiempo para ver los resultados. Por ejemplo, desde el punto de vista del colesterol, usted lo sabe muy bien, hay medicamentos maravillosos hoy en día para el colesterol, pero también existe el autocuidado, que es lo más difícil, es no comer una serie de alimentos muy cargados de azúcares y grasas que llevan posteriormente a elevar el colesterol. Ese es el más común y más fácil. Y si yo me muevo 1 hora diaria de caminata o de elíptica 30 minutos en la casa, pues yo logro disminuir
disminuir fácilmente el colesterol, pero tengo que dejar ese tipo de alimento. Y quiero corregir que siempre se quiere meter que chicharrón de cerdo y esas cosas. No, espérese, eso no estamos hablando de ese tipo de grasa. Las grasas procesadas son las peores, las que llevan sostener los alimentos por más tiempo. Eso sí llevan más problemas, pero incluso usted conoce, don Álvaro, lo puede revisar, que la Sociedad de Cardiología Española recomienda, por ejemplo, el jamón de pata negra, la Sociedad de Cardiología, pero ¿cómo están alimentados? Saludablemente, están libres, como eran los cerdos anteriormente en la República Dominicana. Y de esa manera, pues nosotros podemos llevarlo. Ahora, quiero decirle, por último, don Álvaro, hay que dedicarle un poquito más a nuestro autocuidado. ¿Cómo va a ser que los longevos del mundo, los japoneses, poca comida, prácticamente un plato al día, mejor memoria, mejor longevidad? En vez de yo comerme un pescado gigante, ¿por qué no usar las sardinas dominicanas que están en la costa? Un pescadito chiquito, los colirrubia, el dorado. No tiene que comprar cosas caras, sino que estos japoneses demostraron que mientras más pequeño es el animal, menos tóxico tiene y más sobrevida usted tiene. Entonces, nosotros en Salud Pública lo que queremos es ayudar en este comportamiento de cambio del estilo de vida, y por eso cuando quiera podemos hablar de lo que es la ruta de la salud, que estamos visitando cada una de las provincias que tienen más problemas, como el caso de San Pedro de Macorís, que vámonos el día 8 y 9 con la Ruta de la Salud y la Feria de la Salud, que incluye cáncer de mama, sonografía, próstata, incluye donación de sangre, pero vamos a trabajar caminando porque tiene 79% de la población de San Pedro de Macorís está en sobrepeso y obesidad. Atomayor tienen 81.1% de sobrepeso y obesidad. Wow. Entonces, esas son las causas que tenemos que seguir corrigiendo. Doctor, ahorita fuera del aire hablaba con nuestro colega y amigo Carlos Suero, que aprovecho para saludarlo, que está aquí. Él quería que usted en nuestra saludo. Sí, en nuestra cabina. Lo queremos a ese viejo. Así es. Y dentro de las cosas que nosotros conversamos, hablábamos del tema por las canas y las cosas. Yo lo voy a intimar. Felipe. Sí. Muy buen profesional, muy trabajador, muy culto, ¿verdad? Mencionaste a uno de los profesionales más importantes de los medios de comunicación. Gracias, don Álvaro. Le decía que nosotros hablábamos fuera del aire ahorita del tema de los índices, cómo se han disparado los índices de la mortalidad materno-infantil y cómo esos indicadores se disparan también por el tema de las parturientas haitianas que llegan a la República Dominicana sin ningún tipo de control médico, llegan a una sala de parto y no se sabe cómo vienen, a veces ni saben su nombre. Sí, entonces nos gustaría saber qué se está haciendo y si es posible, como lo hacen todos los países del mundo, aunque seamos criticados por los organismos internacionales, de tratar de ir segregando esas estadísticas, porque yo no creo que la República Dominicana tenga que cargar con la incapacidad y la ineficiencia de un sistema de salud ajeno que nos carga a nosotros en términos estadísticos ese incremento de la mortalidad materno-infantil. Es interesante tu pregunta, porque nosotros publicamos nuestro boletín, ahí sale. Y entonces, fíjate, la mortalidad materna, en el caso, es materno-infantil porque acuérdate que estos niños van vinculados inmediatamente a un grado enorme de prematuridad que lleva entonces a consecuencias muy graves, pulmonares, muy costosas. Yo quiero aclararte eso, que es lamentable que estas parturientas haitianas, porque muchas veces quieren decir que viven aquí, no, mira, eso no es así, tardan hasta 2 días, horas para trasladarse desde allá. Deshidratada. Además, nosotros tenemos patología forense aquí. Y Santos Jiménez le puede demostrar que de los estudios de patología forense, el 41% fueron de extranjeras haitianas. Pero ¿qué pasa? Que esa patología van vinculada a lo siguiente. ¿Tú sabes cuántos casos tenían cáncer metastásico? 6. ¿Cuántas tenían VIH? Unas 7. ¿Cuántas tenían tuberculosis? Unas 5. Entonces, todas con anemia y cardiopatías congénitas incluso. Y muy bien lo que tú decías, la última parturienta que murió en Santiago, que vino de Puerto Plata, no tenemos todavía los nombres ni la referencia de ella y murió en Santiago con 24 años de nacionalidad haitiana. Entonces, lo que quiero decir, ¿cómo tú vas a controlar cómo que se controla esto? Con el chequeo prenatal. Entonces, nosotros tenemos un estudio en el Ministerio de Salud Pública, lo que se llama acompañamiento de las embarazadas, y ahí no hay mortalidad. Porque si tú desde que la detectas, la acompañas, no pasa esto, da pena y tristeza
jóvenes de 10 años que fallecieron, que tenemos estudios sobre ellas. 10 años. Mortalidad materna de 10 años, 12 años. Ahora, el 58% de la mortalidad es de 10 a 29 años. El 58%. Y la preeclampsia sigue siendo el primer caso que si tú tienes un chequeo prenatal, pues todo esto se controla. Tenemos bastante medicamentos. Nosotros hemos hecho reuniones, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, puedo mencionarte, el doctor César López, el caso del Servicio Nacional de Salud con Martín, el doctor Mario Lama, nosotros con Tami Santana, el doctor José Mato. Estamos haciendo todos los días vigilancia sobre este asunto. Pero ¿qué sucede? Que el caso haitiano es que llegan como directamente a Valverde Mao, a Montecristi, a Santiago Rodríguez, a la Estrella Ureña de Santiago, pero llegan a unas condiciones que usted no puede, sin un familiar que le done sangre, sin un familiar que lleve el tratamiento completo, y por eso que nos resulta tan costoso, porque tenemos que tratar a esa paciente, tenemos que tratar al bebé que regularmente se quedan en el país, y tenemos que buscar la forma de integración familiar, y eso lo hablamos. Pero ¿qué sucede? Desde el punto de vista del acompañamiento, mire la presión en la mortalidad verificada por patología forense, el 41% es haitiana, y actualmente es más grave. En los estudios de esta semana que están publicando, es peor. Está llegando al 60% de la mortalidad haitiana. Nosotros y el presidente de la República, Luis Abinader, está preocupado con esto, y yo estoy de acuerdo, Felipe, con lo siguiente. Separemos la estadística para que tú veas. Aunque nos critiquen. Aunque nos critiquen. Pero lo hacen. Pero ¿qué sucede? Ese no es el tema que Nova estaba presentando, el cardiovascular, cáncer y todo lo demás. También es un tema importante. Bueno, porque quiero que tú sepas que también ahí está también nacionales haitianos. O sea, los pacientes con tuberculosis y con VIH también nosotros lo estamos tratando aquí en el país. Recientemente hubo un paro de huelga, de una huelga que diga en el hospital más importante de Haití, en un país con esas condiciones y en huelga. Yo felicito a un grupo de egresados que yo les di clase, ya colocaron una clínica en Juana Méndez. Eso es lo que tienen que hacer, construir todas las instituciones necesarias para que puedan estar disponibles para esas parturientas, que les sale, óigalo hoy, todavía hoy, les sale más barato cruzar la frontera que atenderse en Haití. Es un problema... Sí, porque la medicina es costosa en Haití. Muy costosa. Entonces, te pongo el caso. Dicho por los estudios que hicimos en el Ministerio de Salud Pública, 25,000 GU cuesta un parto en Haití. Y si ella gastando y haciendo todo, ellos gastan unos 12,000 GU de este lado. Óigalo bien. Es negocio. Entonces, fíjate cómo está el problema. Nosotros creemos, y lo hemos puesto a disposición del Ministerio de Haití, de los compañeros haitianos, de que nosotros queremos, como ministerio, los protocolos de atención. Creemos en residencias médicas que tienen que tener allá. Yo tengo bastantes compañeros haitianos que le di clase y haitianas que le di clase, que ellos dicen que es allá que hay que resolver su problema, y que los organismos internacionales deben invertir en su país para construir buenos hospitales, construir residencias médicas, y nosotros con mucho gusto vamos a ayudarle a la asesoría y la formación de esos recursos. Excelente abordaje de esa problemática, doctor. Con su permiso, nosotros vamos a la pausa. Al retornar, seguimos con las preguntas de los compañeros y esta interesantísima entrevista para el país. Tengo como 10 preguntas aquí del doctor Rivera, el ministro de Salud Pública del país. Llévatelo, Cundo. A las 9:51 en este gobierno de la mañana estamos de regreso con la participación en cabina del ministro de Salud Pública del país, el doctor Rivera, y continuamos con las preguntas que teníamos en lista. Adelante, Manuel Conde. Sí, ministro, el COVID ha copado la atención especialmente de su ministerio, pero nos gustaría que fuera de este plano de discusión y de aclaraciones que usted ha hecho muy pertinentes, nos hablara, aunque ha hablado de manera, vamos a decir, aleatoria de este tema, quisiera que nos hablara ya de manera formal de los planes, proyectos y ejecutorias que está impulsando el ministerio. Muchas gracias, ¿Qué pregunta más difícil? Esa adelante, sí, adelante, bueno. señor ministro. Eso es importante, porque Es una fíjate. pregunta de un opositor. Oye, pero no, tan duro. No, gracias. No, Considera mal, ministro, no sea tan duro y tan fuerte. abusador. Está bienvenido evaluando un aumento de sueldo para él. Adelante, señor ministro. Fíjense, como ha visto, el rastreo de casos de sobrepeso, obesidad, diabetes y hipertensión son muy importantes para nosotros. Y salud pública, lo que es la estrategia PET-PIT de nosotros, que es promoción, educación, prevención e intervención,
ya llevamos una intervención de 25,000 personas en ciudades como la siguiente: Atomayor por sobrepeso obesidad un 81%, Montecristi por hipertensión por un 50%. El caso, por ejemplo, de Azua por diabetes un 36%, cuando el promedio nacional es un 12%. Recientemente Moca, porque está en segundo lugar en hipertensión con un 46.7%. Ahora vamos para San Pedro de Macorís porque tiene sobrepeso obesidad un 79%. Entonces tenemos un plan temático en base a los estudios. Otro estudio que hicimos fue el estudio de tipificación en la República Dominicana. Ustedes han visto que ustedes mismos aquí han anunciado: se necesita sangre O positivo para un paciente en tal sitio. Bueno, pues hicimos el estudio nosotros en 700,000 pruebas de tipificación. El 65% no sabía cuál era su tipo de sangre. Entonces hay que promocionar y educar, y estamos promocionando y educando la donación también de sangre como un elemento salvador de las vidas de muchos dominicanos por un accidente. Entonces, el estudio de rastreo que estamos haciendo como ministerio seguirá ahora en abril de nuevo, otra vez. Tenemos un estudio en proceso de obesidad infantil. Vamos a separar la obesidad general, que ya vimos que es un problema. Ahora vamos a intervenir la obesidad infantil para poder recomendar en el desayuno escolar. Estamos haciendo otro estudio de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque los pacientes, a pesar de que me está haciendo uno aquí que es delgado, puede aparecer en personas delgadas, pero es más común en obesos. Pero no importa. El estudio lo vamos a hacer en los choferes que tienen licencia tipo 3 y 4, que son los que se duermen en el camino y se extrañan estos trailers, estos grandes camiones. Entonces estamos haciendo este estudio ya aprobado por el CONAVIO de apnea del sueño. Pronto viene ahora el estudio de examen de orina nacional. Fíjate que estamos educando de que tú orinas y yo puedo medirte en un examen de orina cuántas cosas puedo medir, como albuminuria, microhematuria, infección. No, creatinina ya en sangre. Sí. Pero la albúmina, esa es la primera lágrima que va a salir antes que la creatinina se desborde. Exacto. Aparece en el examen de orina ahí la albúmina. Entonces, el diabético hacer conciencia de que no es porque yo tome medicina. Y sin embargo, un 33% de ellos no sabían que eran diabéticos en el estudio SODI que hicimos. Entonces, esos son los planes de estudio y de intervención continua con esta ruta de la salud. Cuando vamos a la ruta de la salud y hacemos la feria, ahí hay desde donación de sangre, odontología. Junto con el Servicio Nacional de Salud hacemos la parte de próstata, sonomamografía, y con un solo caso, como ha aparecido varios casos, que aparezca positivo, que hemos diagnosticado, es suficiente una jornada, porque es multiplicador. ¿Es cierto, doctor, que el color de la orina puede decir muchas cosas? Claro que sí, depende de si tiene una alimentación buena, no hay problema. Igual que también si tú orinas constantemente un color más amarillo que color claro, te falta hidratación, comenzando por ahí. Una buena hidratación ya aclara la orina, pero un cambio de coloración, como el conocido muy claro, el color Coca-Cola, nombre comercial ya dije aquí, pero la gente le dice así, ya significa una serie de patologías que hay que tener pendiente. Entonces, volviendo al tema de lo siguiente, están estos estudios en proceso y estas intervenciones, pero está el plan decenal de salud, que ahora se realizará para proyectar los 10 años que queremos. ¿Qué queremos en salud? Los estudios de ADESA del primer nivel de atención y en atención primaria de ese primer nivel. Los estudios de segundo nivel tenemos que revisarlo y estudiarlo, y hemos estado participando con ADESA. También estamos con el Consejo Económico y Social para nosotros poder negociar cuáles cambios necesitamos para los próximos años en la República Dominicana. No podemos permitir que se vuelvan a hacer hospitales en la capital. Debemos distribuir las camas hospitalarias para todo el país, pero hay que pensar que el segundo nivel, está muy bien hecho el estudio de ADESA, que dice que la mayoría fueron hechos hace más de 20 años y 30 años. Tenemos que cambiar y remozar esto. Pero lo más importante es la contratación de recursos humanos, que tiene que ser equilibrado, que tiene que ser distribuido para todo el país, que no se sigan quedando en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Ya San Cristóbal está cogiendo el liderazgo, San Francisco de Macorís, La Vega, Moca. Los especialistas no quieren ir lejos. Pero hay que buscarle los incentivos y las condiciones para que ellos se vengan. Vayan a esos sitios. Mire este detalle. Aprobado por nosotros, hemos ampliado el número de residentes para hacer especialidades en otras provincias que no sean las principales, sino que estamos moviendo a hacer especialidades en otras ciudades para que puedan lograr tener la capacitación, doctor, y el método diagnóstico de ellos. Pero en ese mismo orden, doctor, ¿cuál es el costo o el precio que tiene el hospital La Altagracia en términos de terreno? Porque con el dinero que cuesta
ese hospital, se hacen como 3 o 4 hospitales en cualquier parte del país. No, o sea, con lo que cuestan esos terrenos. Lo que pasa es que costó el Darío. Exacto, lo que sucede es que compraban antes terreno. Hoy en día. Terreno ahí en esa zona. Sí, lo que pasa es que ahora el presidente prefiere que consigamos un terreno del Estado para construir sobre ese terreno. No se están comprando terrenos ahora mismo. En el caso nuestro, los terrenos son, por ejemplo, el de Villavásquez que se está haciendo fue adquirido dentro del Instituto Agrario Dominicano. El caso de cada uno de estos hospitales nuevos, están buscando cuáles son los terrenos del Estado para bajar los costos de construcción de estos centros. ¿Entiendes? O sea que por ahí nos vamos nosotros. No, escúchame, porque la idea no es esa, doctor. Yo estoy hablando. Tenemos el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Ese hospital está en el centro de la ciudad. Tiene miles de metros cuadrados, sí. Tiene un costo. El valor de esos terrenos solamente se construirían una gran cantidad de hospitales, porque ya esos hospitales, claro, porque ese terreno no tiene sentido. Se puede evaluar, pero hay que terminar. ¿Tú te acuerdas de Luis Eduardo Aybar? Con eso se termina. No, hay que terminar, y muchos de estos espacios pueden ir a Luis Eduardo Aybar. Claro. Acuérdate que hay una unidad materno-infantil de más de 250 camas que estará disponible. Ya esto está en proceso, y el COVID va a permitir que ya el Luis Eduardo Aybar y ese canón no tiene paciente con COVID, va a permitir este movimiento de pacientes. Okay, Felipe, ¿puedo hacer mi pregunta? Gracias. Ministro, usted decía al principio de su participación que se invierten unos 4,000 millones de pesos en medicamentos de altos costos. E identificó ya el Ministerio de Salud Pública dónde que está el cuello de botella con este programa, porque la verdad es que de manera persistente y constantemente estamos recibiendo quejas de las personas que están en ese programa con respecto a que los medicamentos no llegan a tiempo. Sí, muy bien tu pregunta, porque oye bien este detalle, 14.500 pacientes se invierten en ello por su salud, 4,000 millones. Pero por promesa nosotros compramos 1.800 millones para todos los hospitales. ¿Tú sabes cuántos medicamentos son esos? 117 medicamentos que se invierte esa cantidad. 117 medicamentos son los que compramos en alto costo. Muchas veces, Julieta, no es por falta de dinero. El dinero está. El presidente de la República, Luis Abinader, no tiene problema para invertir recursos en salud. Lo ha demostrado. 203,000 millones por diferentes elementos se ha llevado el COVID en una sola enfermedad. Entonces, estos medicamentos, muchos de ellos, a veces tienen que ver con el suplidor. Son suplidores únicos. Entonces tenemos que esperar que por el mecanismo internacional nos llegue el medicamento. Es decir, que muchas veces es por nuestros suplidores. Otro detalle, el cuello de botella, yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Estamos sometidos a compra y contrataciones igual que comprar otra cosa. Y nosotros hemos dicho y hemos hablado con Carlos Pimentel, yo no puedo esperar 3 meses o 21 días para un medicamento de emergencia. Yo te pongo un ejemplo. Fuera de este contexto, la intoxicación del metanol, acuérdate, cuando pasó en la otra Semana Santa. ¿Qué sucede? Que para adquirir el antídoto tuvimos que esperar 2 meses. Ya los pacientes prácticamente habían pasado y tuvimos que tratarlo con alcohol etílico. Entonces, hay que modificar un poco para la parte de medicamentos. Si tiene que estar Julieta presente, un diputado opositor, lo que sea, nosotros necesitamos agilizar el proceso de compra y contrataciones para este tipo de medicamentos. Y como te decía, muchas veces es los requerimientos internacionales de traer el medicamento que nos ha impedido de que lleguen a tiempo. Ahora, otro detalle que quiero tomar en cuenta, y es bueno que hoy este programa le llegue a todos aquellos que tienen su tarjeta de seguro, porque incluso SENASA subsidiado son 5.745.000. Prácticamente el 95.3% de la población tiene una tarjeta de aseguramiento, ya sea subsidiado o contributivo, pero la tiene. Cuando usted tiene un diagnóstico, vaya directo a alto costo, no vaya a una farmacia. Porque en el 2018 llegamos a un acuerdo con la CISARRIR, y está registrado en Salud Pública, que usted debe de tratar de consumirlo allá. No tiene que pagar nada. O sea, alto costo no puede cobrar nada. Pero a tu tarjeta de aseguramiento se carga el medicamento y eso permite seguir invirtiendo en nuevos pacientes que requieren otros nuevos enfoques terapéuticos. Por ejemplo, hay un grupo de neumólogos que quiere que para el asma crónico y fuerte y severo se compre nuevos medicamentos. No está en el programa.
pero tenemos que abrirlo. Ahora, nosotros tenemos que ayudar entre todos que aquel millón que está contemplado como enfermedad catastrófica dentro de tu seguro, por favor, vayan y utilícenlo en alto costo. Y alto costo se está descentralizando, y eso es lo correcto. Asua tiene alto costo, la Altagracia tiene alto costo, también Santiago, y Asua que diga. Entonces, ya nosotros lo que queremos es ir disminuyendo que tenga que venir a alto costo Santo Domingo, porque es muy problemático tú con una enfermedad de este tipo. Pero ¿qué queremos? Hablé con Procompetitividad, con Peter, y queremos poner eso en burocracia cero, como están muchos de los registros. Por ejemplo, nosotros hemos registrado registros sanitarios, 15,000 registros sanitarios, con transparencia y todo por burocracia cero. Ya tú no tienes que ir a registrar ya. Por vía digital tú puedes hacer toda tu solicitud. Pero nosotros queremos que cuando tú tengas Dios te libre de mar, un problema de esto, suba tu solicitud y nosotros interactuamos con la DIDA y con tu ARS para que tú puedas recibir tu medicamento. Este es uno de los objetivos de que ayudar a esa parte, y que además, Julieta, mira lo que pasó el día pasado. Ustedes fueron eco de que los pacientes de pie diabético les faltaba el medicamento. No le faltaba. El 7 de marzo fueron depositados y se les explicó. Pero ¿qué es lo que yo quiero que entendamos hoy aquí con la ayuda de todos ustedes? Yo no quiero, nosotros, el ministerio, no quiere diabéticos. Sácame el azúcar, sácame la harina, haz ejercicio. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, ¿no? No es la tipo 1 que tú no controlas. En algunos países han controlado la gaseosa por la cantidad de... La gaseosa, tú sabes, la cantidad de carbohidratos. No me haga ejercicio. Oye, este ejercicio. No, yo uso azúcar de dieta, o uso miel, o uso mape. Amigo, es azúcar. Y va a haber liberación de insulina obligado desde que toque la parte gustativa de la lengua. ¿Cómo tú le explicas a la lengua que es baja en calorías? No libera insulina. Y la mala de la película es el aumento de la insulina, que lleva a la resistencia insulínica y lleva a la formación de tumores. No solamente piensen en diabetes. O sea, el aumento de insulina lleva a daño endotelial, lleva a aterosclerosis temprano, lleva a problemas de diabetes tipo 3. ¿A qué se le dice diabetes tipo 3? Allí, diabetes tipo 3, ¿qué es? Alzheimer. Está vinculado a esta gran cantidad de azúcares y lleva atrofia cerebral temprano. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de comunicación, que ustedes lo hacen excelente. Nosotros como ministerio tenemos que seguir en esta parte de promoción, educación. No es la parte curativa, lo que es costoso es lo curativo. Si cada mujer se me hace el chequeo mamario, el autoexamen siquiera, como yo conozco varias doctoras, se chequearon, se encontraron, están bien, están libres. Lo que no nos interesa a nosotros es que llegó con anemia y que tiene metástasis. Así no, que los hombres que me gusta, por primera vez, Rosendo, te invito, por primero, los hombres haciendo fila para el chequeo prostático en la jornada que hacemos. Yo felicito a los hombres haciendo fila sin problema y sin vergüenza y sin nada. Las mujeres siempre, fíjense, los estudios, los estudios demuestran, a Mendoza que le gustan los datos estadísticos, el 73% de las mujeres son las que se chequean, Julieta, no son los hombres. Así o sea, es. A nivel público y privado, quienes llegan a chequearse son las mujeres, un 73%. Entonces, me está sorprendiendo. Los hombres van por la presión de la no, tú sabes cómo es. Y pierden el tabú, pero es importante que ya los hombres estén también. Por eso le digo, entendiendo la importancia. No tiene nada que ver con potencialidad sexual y nada de esto. Un nódulo pequeñito de cáncer de próstata no tiene que ver con debilidad o no, sino la intervención a tiempo. Porque una cirugía de próstata bien preservada, tenemos excelente urólogo, usted va a preservar su virilidad, como dicen ellos, su potencia, está bien, se va a conservar. Pero yo conservo una vida, que no se me vaya a metástasis. Entonces, de esa manera, nuestros hombres, que hoy en día me siento orgulloso de ellos, se están chequeando, es lo que quiere el Ministerio de Salud Pública antes de que llegue la enfermedad. José Luis tiene una pregunta y luego yo tengo las 10 preguntas para el ministro. Doctor, 10 preguntas. Doctor Rivera, las desgracias, el progreso humano, hasta de ellas se tiene que nutrir. De la desgracia hay que aprender. El COVID nos quitó amigos, nos quitó compañeros. Mucha gente, sí. Y nos quitó, hay que decir, un altísimo costo en términos económicos. Ahora bien, ¿qué nos ha dejado el conocimiento y el enfrentamiento de la pandemia en materia de sistema de información, el levantamiento, los protocolos y su cumplimiento,
y sobre todo la masificación para la gente de la asepsia, lavado de manos, la mejora en ese sentido y la disminución de ciertas enfermedades infectocontagiosas. Déjale el programa, como ustedes dicen, ese programa de él. Mañana allí vuelve con la pregunta. Sí. La idea es, el COVID, como tú dices, nos puso también a ricos y pobres. Nadie pudo irse fuera. El mejor tratamiento fue la demostración de la letalidad de la República Dominicana, total 0.7 y en las últimas 4 olas 0.4%. Así que se mide. 2, cuando en Estados Unidos estaban midiendo a la gente por oxímetro, nuestros médicos pusieron el protocolo tomografía, porque la PCR tardaba 7 días. No había tanta en ese tiempo. Hoy en día llevamos 3.395.000 PCR y el Estado sigue invirtiendo en las PCR y hasta en la identificación de variantes y todo lo que te decía. Ahora, ¿qué es lo que vino a poner claro? El COVID vino a decir que la enfermedad no es ni pública ni privada. Como dije ahorita, la diabetes no es pública ni privada, es diabetes. COVID era para todos. El método diagnóstico, los medicamentos, tanto privados como públicos, fueron subsidiados por el Estado. Los métodos diagnósticos también. Entonces, el COVID, ¿qué vino a poner? Que tenemos que tener todos los hospitales en sus mismas condiciones porque puede venir un terremoto. Dios nos libre de mar. En el norte quedamos separados y yo tengo que tener los ventiladores suficientes, las unidades suficientes para donar sangre, los ortopedistas suficientes para poderlo cubrir. Y no como tuvimos que nosotros salir a comprar 250 ventiladores de urgencia para tener ventiladores en todo el país. Tenemos que distribuir que los hospitales, no importa su nivel, lo más importante es su recurso humano. Y que un recurso humano capacitado, con protocolos claros como se mantenía, iba a permitir un buen tratamiento, un buen diagnóstico en todo el país. Fíjate que sobre la marcha, cuando llegó el Delta, comenzamos a poner el Regencol, un anticuerpo monoclonal que evitó el agravamiento de aquellos pacientes que no tenían vacuna, porque era anticuerpo que yo te daba inmediatamente y te cubro por 6 meses. Un protocolo rápido y a tiempo, un diagnóstico rápido a tiempo, un tratamiento rápido a tiempo para todos los dominicanos y dominicanas, es lo que deja el mensaje el COVID. El sistema de información, excelente. Pero yo lo quisiera tener ahora mismo me gustaría saber que el que está consultándose un CPN de primer nivel de atención primaria allá abajo, sepa qué diagnóstico tiene. Ahí es que tenemos que llegar con la informática, porque ahora mismo, al final del día, yo sé cuántas vacunas se colocaron y en qué sitio, cuántos pacientes se diagnosticaron y dónde fue. Y eso se debe a la informática que levantó la plataforma del seguimiento del COVID-19. Así es. Señor el ministro Daniel Rivera, antes de pasar con las preguntas que tenemos para usted, yo quiero saludar al señor Robinson Santos, quien es el director del gabinete del Ministerio de Salud Pública y es la persona encargada de la coordinación de la ruta de la salud. Correcto. Que usted hablaba hace un ratito en el programa que está desarrollando en diferentes provincias del país. Precisamente nuestra inquietud iba en el mismo sentido que planteaba Julieta Tejada con relación a las enfermedades que usan medicamentos de alto costo. Nosotros que estamos en esta misma Z101, en un espacio en la tarde que está dedicado precisamente a dar seguimiento y atención a esa serie de casos, hemos recibido en las últimas semanas muchas llamadas de personas que no han podido obtener el medicamento que necesitan para vivir de ese departamento de alto costo, por ejemplo, personas con trasplante de riñón, personas con algún tipo de cáncer, que ha habido retrasos. Bueno, ya usted hace un rato explicaba el tema de la burocracia, el tema de los procedimientos de compras y contrataciones, pero es bueno que se ponga especial interés en ese segmento de la población, porque esas personas que tienen esas enfermedades tan graves no pueden esperar. O sea, el tiempo es como usted decía, el tiempo para ellos es, yo creo que tiene un valor mayor que el oro. No pueden esperar lo que podría esperar otro tipo de patología en nuestro país. Estamos de acuerdo y por eso actualmente prácticamente, por ejemplo, con lo que estaban esperando, la parte de trasplante renal tiene sus 3 medicamentos. No hay atrasos ahora mismo de en el ese programa. Trasplante renal no. Faltan un par de medicamentos, unos 5 medicamentos, pero que no es que no lo tenemos, están. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos programando la compra de junio ahora. Recuérdense que nosotros llegamos en un momento de COVID, había un cambio de
de encargado de alto costo, y ahora lo que estamos haciendo es la vigilancia y el monitoreo continuo de cada uno de estos medicamentos que tenemos que tener. Y como te decía, que actualmente esa cantidad de pacientes que les decía, que son 14,000, tienen que tener nosotros la garantía de que hay que seguirlo vigilando. Ahora, como yo te decía, por ejemplo, de ese caso, por ejemplo, fibrosis quística, nosotros tenemos 47 pacientes. ¿Y de trasplante? Actualmente. ¿Cuánto tiene de trasplante de riñón? Uno de riñón. Bueno, lo que pasa en frecuencia de dosis, ellos tienen aquí unos 6,000, pero no es la cantidad de trasplantados, sino la cantidad de veces que están asistiendo. El trasplante de riñón, igualmente que vendrá pronto por el requerimiento del presidente de trasplante hepático, porque estamos llegando a acuerdo ahora para que en el SECANO, conjuntamente con la parte de una asesoría argentina que el presidente firmó los acuerdos, pues nosotros comencemos el trasplante hepático principalmente a aquellos niños que tienen atresia biliar y que hemos tenido que irlo sacando a otro país porque no teníamos los recursos, tanto de recursos técnicos como profesionales, y estamos llegando a estos acuerdos ahora recientemente. Cada enfermedad, como digo, es importante, y más de este tipo. ¿Qué culpa tiene un niño que haya nacido con atresia biliar? No tiene culpa. Entonces, nosotros tenemos que estar disponibles, que la inversión en salud es una de las inversiones prioritarias para el presidente de la República, que no es porque falte un dinero. Y lo que tenemos como un consejo, va a seguir la denuncia, pero es muy fácil, nada más tiene que ir directamente allá a Salud Pública y nos buscan a nosotros. Y ustedes tienen que tener el teléfono de ahí, como usted mencionó, Robinson Santos, jefe de gabinete, de Carlos Suero, porque muchas veces por desconocimiento que le falta un medicamento, y nosotros no queremos que se queden por desconocimiento un tipo de medicamento. El que falta un medicamento en algunas áreas era normal, pero estamos haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista de promesa, alto costo y salud pública para hacer con tiempo las contrataciones para mayo ya. ¿Cuánto hay ya previsto en contratación? 3.900 millones previsto para contratación a partir de mayo. Entonces, queremos que este tipo de procedimientos que van a estar en línea, que ustedes mismos puedan verificarlo, que estén los medicamentos disponibles. Nosotros lo que queremos es que no queremos más pacientes renales por diabetes, porque va a ser imposible de cubrir. No va a ser posible cubrir a todos los pacientes que tengan que tener los 6,000 casos que se intervinieron, por ejemplo, por el régimen subsidiado de cateterismo cardíaco por infarto agudo de miocardio. Eso se evita controlando la hipertensión, controlando el peso y la diabetes, porque van a estar ahí esta enfermedad. Nosotros tenemos registrado en SENASA 85,000 casos de consultas, por ejemplo, por cáncer. Nosotros tenemos hay cáncer que no podemos evitar, pero hay otros que sí, como le hemos mencionado anteriormente. Con una prevención a tiempo, no podemos llevar la enfermedad al costo alto. Tenemos que llevar a lo que es más barato, que es la prevención, la educación, la promoción y los cambios. Ministro, le voy a dejar las 10 preguntas solamente en 2. 10. Se la voy a dejar en 2, con esta que voy a hacer ahora. ¿Las ambulancias son responsabilidad del Servicio Nacional de Salud o son una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública? Si es del Ministerio de Salud Pública, tengo para informarle que en Río Limpio me dicen que hay una ambulancia, pero que no tiene chofer. Hace muchos años está ahí la ambulancia y no tiene chofer. Me escriben desde Río Limpio. Bueno, como tú bien señalas, las ambulancias pertenecen al Servicio Nacional de Salud, y creo que con esta denuncia, Carlos, que tomó los datos, en un segundo estaremos llamando al departamento de allá, de Mario Lama, para que rápidamente se resuelva. Hay que tener cuidado con la denuncia. Muy bien la denuncia porque dice Río Limpio, ¿dónde es? Pero a veces ustedes reciben una denuncia. No sé si recuerdan aquella niña que tenía fibrosis pulmonar y era uruguaya. Y todo el mundo mandando el mensaje, por favor, ayúdenme con el medicamento de alto costo, pero era de Uruguay. Nosotros tenemos el medicamento sin problema. Y nosotros lo que queremos, toda la población, y gracias a estos medios de comunicación, tiene derecho a comunicarse. Y eso es importante, ve más rápido. Lo único que tienen que decirnos, nombre, inmediatamente pídenle el número de cédula, para nosotros rápidamente ubicar dónde es el nombre de la persona y su cédula. Y si no está el medicamento, ellos lo saben, que por el despacho del Ministerio de Salud Pública se le busca en la farmacia que es autorizada como ayudas médicas. No se puede quedar ningún paciente de este tipo sin una falta de medicamento. Ministro, usted dio un dato que a mí me llamó la atención.
y me gustaría que usted explicara las causas. Más de un 80% de obesidad en Hato Mayor. Sí. ¿Cómo se explica eso? Porque esta explicación le puede servir al país entero. La alimentación es combinado con el sedentarismo. Si los dominicanos y dominicanas se acostumbran a cenar mayor cantidad de alimentos cargados de carbohidratos, de harina y azúcar en la noche, viendo televisión, por ejemplo, pues usted lo que consume es 36 calorías cada 30 minutos. Y acostarse prácticamente. Sí. Si usted me hiciera una caminata, pues usted consume quizá una media hora, unas 350 calorías. Entonces, el detalle está que si yo me moviera, el ser humano, don Álvaro, que está por allá, me recuerda lo siguiente. Si usted te va a los recolectores y cazadores, que está descrito en el libro de Homo Sapiens, ustedes pueden revisarlo ahí en ese libro. Esos recolectores, en las pinturas rupestres de las cuevas, no hay uno obeso, son todos delgados, porque tenían que cazar y recolectar los alimentos. Y se le calculaba una ruta crítica, no de 10 kilómetros, no, 15 kilómetros buscando alimentos y regresaban. En África todavía lo hacen. Bueno, entonces... La tribu de los Masái, eso... Bueno, mire, ¿por qué los indios Pimax de Arizona tienen diabetes todos casi más del 50% a los 35 años? Amigo, usted no vino genéticamente para estar comiendo tanta... Una reservación. Exacto. Búscalo, los indios Pimax de Arizona, comiendo gaseosas, harinas, azúcares, mieles. Entonces, genéticamente todavía se necesitarían 20,000 años más para usted cambiar un poquito el gen de usted. Usted tiene que moverse. Y si no se mueve, entonces viene la obesidad abdominal. Esa obesidad abdominal es la que medimos para el sobrepeso y obesidad, y es lo que llama una enfermedad muy bonita que se oye síndrome metabólico, y la mayoría que ustedes ven que tiene ese aumento de cintura abdominal se llama síndrome metabólica. Tiene un azúcar en 100, no es diabético. Tiene un poquito de presión en 130, por ahí sistólica. Tiene cintura abdominal y tiene datos de sobrepeso ya. Eso se llama síndrome metabólico. Y ese factor es que lleva a la diabetes, a la hipertensión y a las otras enfermedades. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que Hato Mayor y cada una de estas provincias es bajar rápidamente la cantidad de harinas y azúcares, dulces. Hay que sacarle, y como yo decía ahorita, ¿por qué tan azucarada la vida? Hay que bajar esto. Entonces, moverse. ¿Cómo usted se mueve? Si usted hace una hora de caminata, no me venga a decir que aquí, como estamos nosotros, estamos haciendo un gran ejercicio. 6 horas sentado usted aquí equivalen a 2 cajas de cigarrillos diarios. Pero si usted, por ejemplo, cena, como usted decía ahorita, ¿verdad? Y después usted tiene un acto sexual. El acto sexual no quema las suficientes calorías. Sí. Por eso las cabañas son gimnasios. Claro que sí. Claro. Bueno, ahora, por eso una cosa ¿ustedes recuerdan? La excusa, doctor, la excusa. Por eso yo nunca Oye, este gano detalle, peso. ¿qué se decía antes? que por eso está flaco. Mire, los longevos, es bueno que lo invito para que vean los estudios de los longevos en República Dominicana. Los más longevos, que paradójicamente están en Montecristi, rubros dominicanos, víveres dominicanos con pescado. Entonces, ya nosotros estamos estudiando al dominicano, no al extranjero. Los longevos dominicanos trabajando siempre, eso dicen ellos. Entonces, anteriormente se decía desayuna como un príncipe, come como un rey y cena como un mendigo. Eso es lo que se decía antes. No, ustedes recuerdan que sus bisabuelos se acostaban ¿a qué hora? No, más temprano. No, a las 6. A las 6, a caer ya el sol, se acostaban y se levantaban muy temprano a trabajar y a hacer el esfuerzo. Entendemos que cuando usted ve una película de terror y de guerra y esa cosa, usted libera una sustancia porque el cerebro no lo sabe y libera cortisol. Ese cortisol aumenta la tensión arterial, aumenta la retención de líquido, aumenta la obesidad. Y fíjate que cuando tú estás viendo ese tipo de película, tú comienzas a picar y a comer, porque el organismo te manda la orden, es hora de prepararte. Entonces lleva a mayor carga energética y a mayor obesidad. Tenían 16 Interesante. hijos Mire, o sea, ministro, quisiera una pregunta. Uno, como usuario del sistema, va a un hospital, le hacen las preguntas los médicos y luego va a otra consulta con otro médico y no hay una constancia ni un registro digital de ese historial médico. Entonces usted hablaba de ir construyendo
con el programa de Burocracia Cero una especie de sistema que ayude en ese orden. Y yo en ese sentido le digo, está dentro de esos planes que usted ha esbozado, el poder tener un expediente digital que permita rápidamente al médico tener el historial de ese paciente e incluso cuando llegue emergencia poder dar una buena atención. Estamos de acuerdo. Recientemente, por ejemplo, asistí a la red neurológica en Santiago, un estudio que se hizo recientemente, la Sociedad de Neurología con el Hospital Cabral Ibáez, se conectaron todos los centros periféricos para que tratar de que el evento cerebral llegara antes de las 4 horas y hubo una sobrevida de un limpio totalmente, un 30%, colocándole el medicamento y un 40, un 50% de disminución de la morbilidad. La información, decía antes Mendoza, que era poder. Claro que sí. Por el conocimiento te da la gestión, pero el pensamiento crítico va a llevar al cambio de los protocolos y el diseño nuevo en salud. Entonces, ya el Servicio Nacional de Salud tiene por lo menos la condición de camas, la información de todo el país de la ocupación hospitalaria que vino con el COVID. Lo que nosotros queremos es que el expediente único llegue, y a eso es no solo público, sino privado. Excelente. Porque mira lo que pasó con un paciente. Fue a nivel privado en Montecristi y se hizo su glicemia. Fue a Mao y se hizo la glicemia. Y fue a Santiago y fue a un hospital, se hizo la glicemia. Y todo lo hicieron en una media mañana. Y no sabía que el paciente ya se había hecho glicemia en 3 sitios. Entonces, si existe el expediente único, privado y público, ahorraremos tiempo, ahorraremos entonces muchos recursos. Y lo más importante, tiempo para salvarle la vida a un paciente. Porque si un paciente, como yo les decía, en un simple examen de orina sale albuminuria, debe haber una alarma de que ese ¿Pero paciente... ¿Para cuándo sería eso posible ya? No, están haciéndose los estudios y los presupuestos dentro del Servicio Nacional de Salud. Doctor, yo tengo una última pregunta. Todavía. Tengo una última pregunta. Este programa se llama Felipe Romero y el gobierno de la mañana. Hay un tema que usted ha manejado con mucho tacto, que es el tema de la obesidad y sobre todo en los niños. Nosotros tenemos el desayuno escolar. ¿Qué se puede hacer entonces de garantizar una dieta adecuada, baja en azúcares? Porque el desayuno de nuestros niños está cargado de azúcares. Yo sé que es un tema, pero ¿cómo pudiera colaborar el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Educación e INAVIE para que esa dieta del desayuno y el almuerzo escolar esté cargada de nutrientes y baja en azúcar? Quiero que sepa que el estudio es con INAVIE también. Correcto. El estudio que está haciendo el Ministerio de Salud Pública es junto con INAVIE. O sea, los dos estamos unidos. El resultado de esto va a llevar a un cambio nutricional, a un cambio en la dieta infantil, porque la clave está ahí. Oiga este detalle. El tejido adiposo. Yo no estoy muy de acuerdo con Felipe. Yo tuve la escuela pública, a mí el que me saltaba con lechuga a esa hora. Felipe, oye, Mendoza, yo lo siguiente. Yo me crié con pan y leche Bambi, daban allá. Ya, pero el tejido adiposo, si crece a temprana edad, es muy difícil bajarlo con los años. Tú tienes que estar delgado en los primeros años de tu vida para que no crezca nueva hiperplasia de tejido adiposo. ¿Entiendes? Entonces hay que evitar crecimiento de tejido adiposo y eso es con una intervención temprana. INAVIE y nosotros estamos haciendo el estudio para esta intervención. Los carbohidratos es el principal estímulo, pero nosotros creemos que con la intervención por zona y donde estén los lugares y los productos agrícolas que se puedan distribuir, hacer este esfuerzo para que nosotros podamos tener una mejor niñez. La obesidad infantil va a evitar la obesidad del adulto. Para terminar, ya hemos entrevistado al ministro de Salud. Ahora quisiéramos hacerle una pregunta al dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Cuidado, ministro, cuidado. Yo pienso que el mínimo debía de la otra entrevista. Un hombre debería de protestar con protestante con un hombre clave del PRM en Santiago. No, ministro, no. Daniel, el dirigente político del PRM. Las últimas decisiones que se han tomado en el partido. Por ejemplo, hay una controversia ahora por el asunto de la convención y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el criterio que usted Nosotros tiene? queremos 100% en la decisión del partido. Creemos en esta parte de la participación justamente de los delegados. Estamos claros que este proyecto que Conde me preguntó de todas estas reformas que tenemos que hacer, que no lo mencioné, todo este master plan de varios años de construcción de unidades oncológicas, de hospitales materno-infantil, que no lo mencioné,
necesita varios años. Necesita la confianza que el presidente Luis Abinader se requiere para seguir desarrollando todos estos proyectos. Le quedan 2 años. Ahí está. No, le quedan 6 Le quedan años. 2 años. Fueron por lana Le quedan 2 años. y salieron trasquilados. Llévatelo, mundo.